Vamos a una historia que empieza por una motivación personal y llega a un resultado y una respuesta de carácter general desde la ciencia. Para conversar sobre esto está la doctora en biología y CEO de Promarin Antioxidantes, Tamara Rubilar. Tamara, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos, muy Bueno, bien. digamos, ¿de qué padecía su hijo cuando usted se motivó y por qué fue o qué la llevó a buscar en los erizos de mar una respuesta? Bueno, una historia media larga, pero te la voy a contar cortita, porque siempre sé que no hay demasiado tiempo. Bueno, mi hijo nació con una enfermedad autoinmune rara y poco común, que no tiene un nombre específico, pero que lo que generaba en él, por un lado, era muy bajas defensas, y por el otro lado, una super reacción del sistema inmunológico, que lo que hacía era que tuviera muchas alergias alimenticias, mucha frecuencia de broncoespasmos, que son esos ataques en los bronquios, ¿no? Que se Ujú. cierran y no pueden respirar los nenes, y reacciones dermatológicas. Entonces, básicamente, su intestino estaba inflamado y no podía absorber nutrientes, le costaba mucho respirar y siempre estaba molesto por las reacciones de su piel. Así que Ujú. su calidad de vida, pobrecito, dejaba mucho que desear. Bien, a partir de ahí vos, obviamente, sos mamá, vas acompañando el padecimiento de tu hijo y a su vez te lleva a vivir en una situación de angustia e incertidumbre todo el tiempo, particularmente cuando empiezas a hacer consulta médica y no hay respuesta, ¿no? Exactamente, en Puerto Madryn estuvimos mucho tiempo circulando con médicos, probando hipótesis de qué podía hacer, qué no podía hacer, hasta que finalmente nos derivan a la casa cuna. La verdad que cuando uno vive en el interior y no hay soluciones, termina yendo a un hospital público nacional, y ahí en el hospital público nos atendieron extraordinariamente bien, no solo por la calidad médica, sino también por la calidad humana, ¿no? Del cuidado de Mm. la familia en una situación tan angustiante. Ahí finalmente nos dieron el diagnóstico y a partir del diagnóstico nos dieron un tratamiento tradicional. El tratamiento tradicional de este tipo de enfermedades es corticoides, corticoides y corticoides a muy largo plazo, además de, bueno, algunas otras adicionales para mejorarle el sistema inmunológico e inclusive evitar que tenga tantos broncoespasmos. Y bueno, yo me puse a leer, como todo padre, calculo los efectos secundarios, y después me puse a investigar qué qué repercusión iba a tener este Ujú. tratamiento a lo largo de su vida, porque él era muy chiquitito, todavía no tenía el año y medio, entonces a mí me asustaba el efecto negativo que podía tener en él. Y cuando empecé a ver todos los efectos secundarios me asusté más. Y Ujú. entonces ahí me puse a investigar, ¿no? Yo soy científica, es lo que sé hacer bien, y me puse a investigar qué era lo que se hablaba en lo que nosotros los científicos llamamos el cutting edge. Es Ujú. decir, ese punto en la ciencia que se está investigando y se está descubriendo ahora, pero que todavía no llegó a la medicina, ¿no? Ujú. Y en ese punto, si hoy yo te lo nombro, parece una obviedad, pero estamos hablando hace más de una década atrás, y se hablaba de los antioxidantes para bajar la inflamación intestinal, y se hablaba de que también podían ayudar con el intestino permeable, ¿no? Que era un problema tener un intestino permeable, y el eje ese que hoy ya sabemos que existe, intestino-cerebro, recién se estaba empezando a descubrir. Ujú. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a empezar por antioxidantes, ¿no? Voy a ver si con los antioxidantes lo puedo ayudar. Y yo tuve la fortuna de que soy bióloga, pero me formé en el laboratorio de química de organismos marinos, Ujú. en donde la doctora Enriqueta Díaz de Vivar, que ella es química orgánica, me enseñó desde el segundo año de la universidad que era esto de buscar moléculas en el mar. Entonces, hacer extractos para mí no era algo raro ni algo Claro. de ciencia ficción. Entonces yo empecé a hacer extractos en mi casa de las berries, ¿no? De las que se consiguen acá a nivel local, primero de arándanos, frambuesas, cerezas, inclusive llegué a hacerle más y que me trajeran de Chile, ¿no? Para tratar de ver si me podían ayudar. Y esto le generaban muchas alergias dérmicas, porque después, investigando más, claro, son otro tipo de antioxidantes.
finalmente pude conseguir un frasquito de astaxantina, que es un antioxidante que sale del krill, que bueno, me lo mandaron del exterior, porque en Argentina acá no se conseguía, pero era un problema, porque venían unas pastillas muy grandes, como si fueran las del aceite de pescado, imposible darle eso a un bebé. Entonces yo las cortaba, le sacaba el líquido, se lo daba, sabían horribles, era todo un problema. Un problema. Y finalmente un colega brasilero me manda un paper, como le decimos nosotros los científicos, a los trabajos, y me dice, che, Tamara, este es para vos. Se habla de una molécula que no solo es antioxidante, sino que modula el sistema inmunológico. El detalle es que este paper estaba en ruso, él lo había conocido el autor en un congreso, y los rusos durante décadas publicaron únicamente en ruso. Pero bueno, no había Google Translate, ni inteligencia artificial, ni nada por el estilo en el año 2013. Entonces yo se la mandé a mi mamá, porque mi familia es de origen ruso, y mi mamá lee, escribe y habla ruso. Entonces ella me lo fue traduciendo. Nosotros hablábamos por teléfono. Imagínate que me mandaron... Perdóname que te diga esto. El hilo del destino estaba articulado de una manera increíble. Sí, mi mamá dice que es para que Dios es el que me marcó. Yo no creo en Dios, siendo científica a veces es difícil, pero cuando uno ve mi vida, sí, hay como una serendipia muy grande, hay un camino que yo tenía que transitar, ¿no? Y yo a veces digo que lo que hice fue prestar atención a las señales, más que otra cosa, ¿no? Que las cosas te van apareciendo y no las ignoren. Y bueno, ahí mi mamá, yo te decía, ¿no? Esto es época Yahoo, ni siquiera había Gmail, entonces eran fotos no era un PDF, eran fotos de un artículo. Hoy uno podría bajarlo de internet muchísimo más fácil, claro, sí. Pero antes los trabajos uno los iba a buscar a la biblioteca, ¿no? Entonces era diferente. Y bueno, ahí me lo empezó a leer y me hablaba de una molécula que efectivamente podía tanto como modular el sistema inmunológico. Este es un trabajo que hablaba sobre cómo se ponían esta molécula en una vacuna de gripe, tenía mejores resultados y menos efectos secundarios, y era muy antioxidante. Y entonces cuando yo le pregunto, bueno, mamá, ¿de dónde sacan la molécula? ¿De dónde la sacan? Ella me dice erizos de mar. Y ahí a mí me voló la cabeza, porque nosotros en el laboratorio trabajábamos con erizos de mar buscando moléculas, pero otro tipo de moléculas, los famosos omega 3. De hecho, los pigmentos que hoy usamos en los productos, que yo le di a mi hijo, era algo que nos molestaba y nosotros lo terminábamos desechando, porque no sabíamos lo que significaba. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo lo que hice fue lo que hacemos los científicos, que es escribirle al autor del paper. El autor del paper me contestó e hicimos un Skype, ¿no? Ellos están en Siberia, así que bueno, fue en un horario que a ellos les vino bien y yo me acoplé, y los rusos siempre están prácticos. Yo les expliqué sin emocionalidad, les expliqué la situación, y me contestó, yo te mando un protocolo, mandame un extracto y te digo si tenés la molécula. Y bueno, hice eso. Yo hice un extracto, se lo mandé a Siberia, lo pusieron en un aparato que se llama HPLC, que te dice si la molécula es no, lo compara con un patrón, como ellos tenían la droga era fácil saberlo, y me contestaron que tenía muchísima, de muy alta calidad. ¿De dónde la sacás?, me preguntaba él. Porque ellos la sacan de las espinas y los caparazones. Y bueno, y ahí, sabiendo que tenía la molécula, es donde a mí me agarraron los miedos, ¿no? ¿Se lo doy, no se lo doy? ¿Qué hago con esto? Y entonces ellos me tranquilizaron un montón. En primero me mostraron que los polvos de los erizos de mar y sus beneficios se conocen desde 1647. Aparecen en el Materia Médica en la dinastía Qing o Ming, siempre lo digo mal, de China. Por el otro lado, es cierto, se comen los erizos de mar en más de 100 países alrededor del mundo. En Argentina no se comen, pero en Latinoamérica se comen en casi todos los países. Y tercero, y esto fue lo más importante, ellos habían generado 2 fármacos, o sea, 2 drogas que se vendían como fármacos en Rusia desde el año 2003, basadas en estas moléculas. Una para el ataque al corazón y otro para el glaucoma. Entonces, bueno, si ya habían desarrollado un fármaco que se puede inyectar en el corazón, la seguridad y la eficacia estaba demostrada. Eso te ayuda un montón a decir, bueno, no estoy haciendo un experimento loco. Y bueno, empecé a hacer los extractos en casa. Primero
Bueno, mi marido iba al mar, traía los erizos, empecé a hacer los extractos, empezó a consumirlos él, después los empecé a consumir yo y finalmente los consumí el nene. Y cuando el nene los consumió, al principio no pasó nada, porque esto no es magia, pero a los 3 meses lo primero que notamos fue que dejó de evacuar con sangre. Ese fue el primerito, el primer camino que nos venimos por acá. Y al año de estar consumiéndolos, nosotros le sacamos los corticoides y todas las otras medicaciones. Y desde entonces, lo único que consume es lo que en mi casa se conoce como el juguito de los erizos. Y bueno, a partir de ahí, en realidad era mi marido el que me decía que esto no podía servirle solo a él. A mí me daba un poquito de miedo la reacción de la academia, de mis colegas, o sea, a mí yo tenía un poco de miedo, pero bueno, finalmente cuando entré a investigadora del CONICET, que uno puede elegir qué decide investigar, bueno, yo decidí, vamos a ver cómo podemos hacer para conseguir estas moléculas de una manera sustentable y tratar de hacer este tipo de cosas con las que hice con mi hijo, con más personas. Y bueno, y a eso me dediqué a hacer durante ya casi una década entera, y que hoy se traduce en los productos que están en el mercado, ¿no? Sí, Un círculo completo de ciencia a la salud de la gente. Bien, bien. ¿Y qué estimado hay, digamos, de población que tiene o puede tener esta afectación que tenía tu hijo o que tiene tu hijo, pero que ahora estará controlada, ordenada por esta ingesta? Bueno, las enfermedades autoinmunes vienen creciendo, la verdad que de forma muy, muy alta en la última década, no solo en niños, sino en adultos. Lo que pasa que lo que nosotros encontramos es que a pesar de que yo soy el producto para la enfermedad autoinmune de mi hijo, tiene un montón de otros beneficios. Y por eso nosotros hoy tenemos 4 fórmulas. Nuestras fórmulas tienen pruebas médicas en hospitales públicos o certificaciones en Estados Unidos, porque nosotros somos científicos, ¿viste? Y en suplementos dietarios, porque esto no es fármaco, muchas veces hay gente que promete cosas que no son ciertas. Se prometen muchas cosas o se venden cosas por internet sin realmente una validación o sin saber dónde se hace. Y esa es lo que nosotros llamamos nuestro diferencial, ¿no? Nosotros no decimos nada, uno entra a la página web y mira para qué sirve cada producto, todo lo que dice ahí tiene una certificación atrás, o sea, tiene un paper, tiene una prueba médica, tiene una certificación en Estados Unidos. Y la idea es hablar sobre lo que sí te puede ayudar, y no solo en lo que no, porque no es vender por vender. Claro. Sin embargo, nos encontramos con sorpresas enormes, como lo que yo contaba la vez pasada en InfoAE, que nos encontramos con que gente que tiene ELA nos empezó a escribir para decir que empezó a tomar uno de nuestros productos y empezó a deglutir otra vez. Dejó la pajita y volvió a tomar en un vaso. No significa que vas a curar de ELA, significa que le estás mejorando la calidad de vida de una persona. Ese es nuestro objetivo. Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar, bueno, a ver, tratemos de entender esto, porque no es solo saber qué sirve, ¿no? Nosotros en ciencia siempre queremos entender el por qué, el cómo va, y bueno, y ahí es que empezamos a ponernos en contacto con otros grupos de investigación que son especialistas en estos temas, porque nosotros no somos especialistas, que son de la Facultad de Medicina del Instituto Jusey, y bueno, y ahora estamos en lo que se llama estudio preclínico, quiere decir eso que estamos viendo en ratones primero, cómo es la situación, y bueno, y después es seguir avanzando para tratar de generar alguna formulación que pueda tener un beneficio mayor a ese nada más. Y así trabajamos, ¿no? Con esa seriedad que también es lenta, y a veces, bueno, uno quisiera que las cosas son más rápidas, pero las cosas que se hacen bien llevan tiempo. Sí, por supuesto. Aparte estamos hablando de mejorar, de hacer para mejorar y cambiar la condición de la vida, no para ganar una carrera de la milla, ¿no? Exactamente, sí. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros al ser una empresa de base tecnológica del CONICET, ¿no? Que nuestro propósito, lo que nosotros buscamos, es quizás diferente, ¿no? Nosotros buscamos tratar de generar formulaciones que hagan bien, de tener toda la evidencia científica posible sobre eso, y bueno, y en el medio hacerlo a partir de
las huevas de los erizos de mar sin matar a los animales, con economía circular, generando una industria que no genere residuos. O sea, nosotros cuando decidimos hacerlo, que era, digo decidimos porque la ciencia no se hace en comunidad, ¿no? Yo no hice todas las cosas sola. Pensamos en todo ese tipo de cosas, porque esta industria no existe. Entonces nosotros dijimos, bueno, no vamos a empezar haciéndolo mal. Claro. Y por eso también nos llevó más tiempo, porque tuvimos que desarrollar una tecnología que no existía. Pregunta no prevista, pero que surge de esta conversación. ¿Tus padres cuándo se vinieron de Rusia? No, mis abuelos. Tus abuelos. Mis abuelos emigraron. Mi abuelo emigró en el año 25 y mi abuela emigró en el año 27. Hoy ya no viven ninguno de los dos. Mi abuela falleció en la pandemia y mi abuelo ya hace unos cuantos años más. Pero en la casa de mis abuelos siempre se habló en ruso, y de hecho mi mamá también, y mi hermano mayor no solo habla, sino que hizo a estudiar, a una academia. Ajá. Así que por eso en mi casa estaba la tradición. Mi mamá nacida en Argentina. Claro, claro. Bueno, podremos llamarlo como querramos, ¿no? Dios, Yahvé, Alá, o como querramos, pero hay un hilo, ¿eh? Hay un hilo. Me impresiona muchísimo todo lo que se juntó para que encontraras esta respuesta. Gracias por el tiempo, sí, Gracias. Te agradezco un montón, y sí, yo sé que hay un hilo, hay algo que... Por eso cada día lo hacemos con más entusiasmo, ¿no? Porque sabemos el efecto positivo que tenemos y lo que logramos generar a partir de en realidad una tragedia. La vimos como algo motivador, ¿no? Y tenemos ahora algo que podemos dar soluciones a muchas personas. Gracias por el tiempo. No, la alegría suele estar presidida por los caminos del dolor en la vida. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Muy amable. Esta era Tamara Rubilar, CEO de Promarin Antioxidantes. Impresionante, ¿no?